Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Hoy es martes 28 de septiembre de 2021. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Pidamos dos cosas fundamentales al Señor en este día glorioso. Primero, que se digne a mirarnos con ojos de bondad y de misericordia y que quiera hacer de nuestro corazón su templo, el lugar donde Él viene a habitar. Y luego que nos invite a subir con Él a la ciudad santa de Jerusalén, donde podremos adorar a Jesús en espíritu y en verdad, y procurarnos un verdadero encuentro con nuestro Salvador. Reconocer el templo de Dios, nuestro corazón, como el lugar donde Dios habita. Rendirle culto al Dios que es amor con toda nuestra vida. Trabajar por el reino de los cielos y quizá lo más importante, hacer que los demás, al ver nuestra subida camino de la santidad, porque nos hemos convertido de verdad, hemos conocido al verdadero Dios y queremos seguirle y servirle a través de la vida sacramental de la iglesia, ellos también quieran acompañarnos y entonces haya una vuelta a la casa de papá. Ahora en tiempo de pandemia, regresemos otra vez a la iglesia, a la Eucaristía, a la confesión y a los demás sacramentos. Y seamos motivo de atracción para que las almas que están batiendo en este mundo y en este valle de lágrimas, de verdad quieran venir a la presencia de Jesús para ser tocados, sanados, liberados, rotas todas sus cadenas. Y en la subida a la ciudad santa, a la iglesia, al corazón de Cristo, experimenten de esa manera el toque de Dios en su vida y en esa verdadera conversión ayuden igual a otros a convertirse. Que otros 10 se nos peguen del manto, porque nosotros estamos pegados del manto del Cristo de la gloria. La primera lectura de hoy está tomada de la profecía de Zacarías en el capítulo 8, versos 20 al verso 23. Esto dice el Señor del universo. Es secuela de lo que hemos estado leyendo en estos días pasados del profeta Zacarías, y las frases son las mismas. Esto dice el Señor del universo. Vendrán igualmente pueblos y habitantes de grandes ciudades. E irán los habitantes de una y dirán a los de la otra: subamos a aplacar al Señor, yo también iré a contemplar al Señor del universo. No olvides un dato fundamental. El pueblo elegido, el pueblo de Israel, del cual Jesús quiere fundar su iglesia, viene de un cautiverio, de estar presos en otro pueblo, otra cultura, otros dioses, de ser maltratados. Y vienen de haber perdido el amor de su Dios, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, con las promesas que Dios le había hecho en la fidelidad de ese Dios a su pueblo, los ha rescatado, los saca ilesos de Babilonia, por lo menos a un resto, y han vuelto otra vez a Jerusalén, a la ciudad santa, a sus tierras, a su casa, a la tierra prometida. Y tienen que reconstruirla total y completamente, espiritualmente hablando sobre todo. Mas no pueden olvidar de ninguna manera su pecado. Se han apartado de Dios. Por eso, en una forma de hablar, tenemos que aplacar la ira de nuestro Dios con sacrificios, con ofrendas, con el mayor y mejor conocimiento de su voluntad y el cumplimiento de la misma, reconstruyendo el templo de una manera particular, sobre todo el templo de nuestro corazón, otra vez donde Él quiere venir a habitar. Y por lo tanto, la idea de los judíos de subir a Jerusalén al encuentro con el Dios verdadero era sumamente importante. Había que hacer una reconstrucción total y había que aplacar la ira de Dios. Por lo menos era esa la forma en la que ellos mismos intentaban explicarlo. Vendrán de pueblos numerosos. Llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén y queriendo aplacar al Señor. Que tú y yo hoy día, con vidas santas, también querramos aplacar al Señor, para que lo que conozcamos no sea su ira, nunca jamás,
sino siempre su bondad y su misericordia. Y estando dispuestos a su servicio, otra vez, ayudemos más almas a salvarse. Esto dice el Señor del universo, o sea, esto es palabra de Dios. En aquellos días, 10 hombres de lenguas distintas de entre las naciones se agarrarán del manto de un judío diciendo: queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Qué frase más hermosa y más actual. Ojalá que la gente que nos mira desde afuera en la vida sacramental de la iglesia, en las obras de caridad, con el compromiso social que la iglesia tiene en el mundo actual, también quieran agarrarse de nuestros mantos, de nuestra vida, de nuestro estilo, de nuestra vida sacramental, para caminar hacia el Señor siempre de vuelta a la casa del Padre, por un solo motivo, porque nos ven agarrados del manto de Cristo, cumpliendo con su voluntad, poniendo en práctica sus enseñanzas y siendo fieles a lo que se nos ha revelado como iglesia. Y en ese mismo cumplimiento, ojalá que podamos presentarnos entonces como testimonio de vida. Señor, que quien nos mire, nos vea, tiene que ser nuestra consigna. Señor, ayúdanos a hacer un buen testimonio de vida para los demás, poniendo en práctica tus enseñanzas, predicando bien el reino de los cielos y estableciendo ya ese reino de los cielos entre nosotros, para que los que nos oigan palabra de Dios, los que nos vean puedan contemplar algo del Dios Altísimo, porque podemos decir con San Pablo, parafraseado: mírenme a mí, síganme a mí, porque yo sigo al Cristo de la gloria, porque yo sigo al Mesías verdadero, porque en ese seguimiento he renunciado a toda mi vida de pecado y he comenzado a vivir una vida libre en el Señor, una vida de gracia, sabiendo que en mi condición humana caída y con condición de pecado puedo volver a caer, pero igualmente me levanto en la vida sacramental, en el sacramento de la confesión, sobre todo vuelvo a adquirir la gracia perdida por el pecado y sigo mi camino hacia la ciudad santa, hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Responde a esta primera lectura el Salmo 86. Dios está con nosotros. Y conocemos el texto evangélico: si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? ¿Cómo leen estos versos espectaculares? Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos: este ha nacido en ella. Y cantarán mientras danzan: todas mis fuentes están en ti. Qué hermoso salmo. Quiere la catolicidad, la unicidad, que la iglesia esté unida en el amor de Dios, de todas lenguas, pueblos, de todas las naciones. Vengan, alabemos, glorifiquemos al Señor en un mismo cántico inspirado desde Pentecostés, en un mismo idioma, en el idioma del amor, que es como Dios quiere siempre comunicarse con sus hijos. Y este evangelio de hoy, lógicamente, le hace marco igual a esa primera lectura y a ese salmo. Está tomado, según San Lucas, en el capítulo 9, los últimos versos 51 al 56. Apuntando que para Lucas es en el capítulo 9 donde básicamente comienza su subida a Jerusalén o el discipulado. Y apuntando también que estos serían como los últimos meses, por no decir semanas, de la vida de Jesús. San Lucas, en los capítulos que siguen, va a resumir todo lo que pasó al final de la vida de Jesús. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, o sea, está hablando de pasión y muerte, punto, también de resurrección, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de él. ¿Qué pasa? Voy a subir a Jerusalén. Quiero el camino más corto. Bueno, pues habrá que pasar por Samaria definitivamente. De camino entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que camina hacia Jerusalén. Los samaritanos y los judíos no se llevan bien. De hecho, los judíos ortodoxos pensaban que ellos eran impuros, porque se habían casado, se habían mezclado con los gentiles, con dioses paganos y con un montón de cosas raras. Entonces simplemente no se hablaban, no se llevaban. Los samaritanos se sentían despreciados, de ninguna manera aceptados o amados por los judíos, y no aceptaban ellos ni a Jerusalén, ni al Señor, ni a ninguna de esas cosas como el templo santo sagrado. Por lo tanto, la relación era muy mala. A Jesús se le ocurre pasar por allí, por esa ciudad, porque Jesús, en el camino hacia Jerusalén, en la educación de sus discípulos, no va a escatimar en gastos y no va a vivir de apariencias, no se la va a poner fácil. El camino del reino de los cielos trae sus dificultades, sus subidas y sus bajadas, sus problemas, sus amenazas, rechazos de ambas partes y sobre todo violencia y agresiones de muchas maneras. Pues empecemos por ahí, por encontrar la primera situación parecida a lo que será quizá el resto de nuestro caminar. Quisieron hospedarse allí, no los recibieron, los rechazaron, solamente porque iban a Jerusalén. De hecho, el texto dice porque tenían el aspecto de alguien que iba hacia Jerusalén. Cuando los apóstoles se sienten rechazados por un pueblo que ellos a su vez rechazan, miren la actitud de rechazo que asumen los apóstoles que andan con Jesús. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos de Jesús, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y acabe con todos ellos? Claro, estaban indignados. ¿Cómo estos que son menos que nosotros, según la cultura del entonces, nos van a rechazar de esa manera? ¿Cómo te van a rechazar a ti, que eres el Mesías prometido y que traes para nosotros un nuevo estilo de vida y un montón de promesas? Claro, ellos están pensando en un gobierno político, todavía no han acabado de descubrir la verdadera razón de la gloria de Dios. El Señor se volvió y los regañó. Fíjate que Lucas no nos dice lo que les dijo, pero sí que los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Imagino que sacudieron el polvo de los pies porque eso era parte de otras instrucciones y se fueron a otra aldea. Los regañó. Esa actitud no está bien. No podemos pagar mal por mal. Hay que pagar el mal con bien. No podemos tratar así a gente que queremos salvar. No son nuestros enemigos, son nuestra meta. Ellos también están entre el pueblo elegido. Por ellos también el Hijo del Hombre va a dar su sangre en la cruz, va a morir. Por lo tanto, esa no es forma de responder. Sería algo parecido a lo que Jesús le habrá dicho a sus discípulos en aquel momento cuando quisieron acabar con aquel pueblo simplemente porque no les dieron hospedaje. Si el mandamiento principal es el amor y ya eso está predicado y enseñado, esta es una buena oportunidad para poner en práctica lo aprendido. Vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a aceptar a aquellos que nos rechazan y vamos a dar la vida, si fuera posible, para ayudar a salvar a aquellos que están en caminos equivocados y no han conocido la verdadera revelación del verdadero amor que se encuentra en la persona de Cristo y que hoy nos los hace llegar a través de la iglesia que Él vino a fundar sobre la cabeza de Pedro. Son lecturas muy prácticas, muy interesantes, muy importantes. En nuestro discipulado vamos a encontrar de todo. La base es la enseñanza de Cristo. Y cuando las cosas se pongan realmente mal, no podemos recurrir a la violencia, a la venganza o al desquite. Siempre al amor, siempre al perdón, siempre a la misericordia.
el mismo amor, el mismo perdón y la misma misericordia que esperamos encontrar de Dios en el juicio final de cada uno de nosotros. Estas lecturas tienen que tocar nuestro corazón y movernos a querer subir ¿a dónde? A la presencia de Dios, al encuentro con el Dios Altísimo. Y eso solo se hace conociendo y cumpliendo con su santa voluntad, acatando bien todos sus mandamientos, enseñándoselos a nuestros hijos y siendo fieles a través de la iglesia que Cristo fundó a todo el postulado de la fe que Él mismo vino a enseñarnos. Pide al Señor que te bendiga a ti en esta hora santa, que bendiga a tu casa y a tu familia. Pídele, como pedimos todos los días, que se haga cargo de tus hijos y te ayude a salvarlos y puedas presentarte como testimonio de vida para tu salvación y la salvación de todos los demás. Porque en fin de cuentas tú conoces la consigna. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Te lo pedimos todos los días. Suscríbete a este canal Tomás Galarza Figueroa. Toca la campanita, dale like. Eso ayuda en la búsqueda de otros. Recibirás una reflexión diaria, todos los días del Evangelio, más la homilía dominical. Y también te pedimos que ores por nosotros, que nos dejes tus sugerencias, tus comentarios y sobre todo tus intenciones para la misa. Que compartes estos videos en todas tus redes sociales y así nos ayudes a evangelizar. Nos hacen falta más suscriptores para continuar llevando el Evangelio de puerta en puerta, de boca en boca, de corazón en corazón. Solo te falta abrir tu corazón al Redentor y desde lo alto recibir su gran bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.